Imagina un juicio que tiene lugar en un silencio absoluto, más allá del tiempo. Un tribunal donde tu historial de fracasos, tu culpa y tu vergüenza es presentado como evidencia irrefutable. Y tu acusador se pone de pie, no para hablar, sino simplemente para señalar tu ropa sucia. La mayoría cree que la batalla se libra en el exterior, contra la pobreza, la enfermedad o la oposición. Pero el profeta Zacarías fue un testigo incómodo de la verdad. A diferencia de Ageo, que llamó a la acción, Zacarías fue llevado al reino de lo invisible. Y allí, vio al verdadero enemigo. Vio el tribunal donde se sella el destino de un alma. Él vio a Josué, el sumo sacerdote, de pie ante el ángel del Señor, vestido con ropas inmundas, el símbolo de la iniquidad de un pueblo entero. Y a su derecha, la sombra de la condena, Satanás, el acusador. ¿Por qué Dios permitió que este sacerdote, representante de su pueblo, fuera avergonzado ante todo el cielo? ¿Y cómo fue que una simple palabra de fuego no solo lo defendió, sino que borró la culpa de la humanidad? Hoy desvelaremos las 8 visiones nocturnas de Zacarías, el hilo invisible que conecta la acusación de Satanás con la promesa de que tú serás limpio. La historia de Zacarías comienza 16 años después del regreso de Babilonia. El entusiasmo inicial se había desvanecido. El pueblo estaba cansado, pobre y, sobre todo, espiritualmente sordo. Ageo había logrado que comenzaran a trabajar en el templo, pero el desaliento era una herida abierta. En medio de las ruinas de Jerusalén, en el segundo año del rey Darío, la palabra de Dios le llegó a Zacarías, un joven profeta de linaje sacerdotal. La carga no era de condenación, sino de urgencia. Zacarías no vio oro ni gloria. Vio caballos. En la primera visión, Zacarías ve un valle profundo. Y allí, un hombre montado en un caballo alazán, rodeado de otros caballos rojos, rucios y blancos. El ángel le explica la verdad más incómoda: Dios no había dejado de observar el mundo. Estos caballos eran los ojos de Dios. Habían recorrido toda la tierra y regresaban con un informe inquietante: toda la tierra está reposada y tranquila. Mientras Judá sufría en las ruinas, el resto del mundo vivía en paz. El pueblo se preguntaba: ¿por qué sufrimos nosotros, y ellos viven en calma? Y la respuesta de Dios fue un rugido de amor celoso: tengo celo por Jerusalén y por Sión con gran celo. Zacarías 1:14. Dios no había olvidado su dolor. El silencio de Dios no era abandono, sino una vigilancia silenciosa. Los caballos le aseguraban a Zacarías: el tiempo de la calma de tus enemigos está terminando. Tras la confirmación de la vigilancia, la siguiente visión se centró en la justicia pendiente. Zacarías ve 4 cuernos. En la Biblia, los cuernos son símbolos de poder, fuerza y orgullo. Estos cuernos representaban a las 4 potencias mundiales que habían dispersado y humillado a Judá, Asiria, Babilonia, Media Persia y las que vendrían. Eran las fuerzas que habían desgarrado la nación. Pero de repente, Zacarías ve a 4 carpinteros. El carpintero no es un guerrero, es un artesano. Dios le estaba mostrando que la destrucción de esas potencias no vendría por una invasión, sino por un trabajo meticuloso y divino. El plan de Dios no solo era restaurar a su pueblo, sino desmantelar el orgullo de las naciones que se habían levantado contra él. Esta visión era la respuesta a los que temían: ¿y si nuestros enemigos regresan? Dios dijo: yo no solo os restauraré, yo me encargaré personalmente de vuestros enemigos. Con el temor a los enemigos disipado, Dios se centró en la promesa de la abundancia. Visión 3. El cordel de medir. Zacarías ve a un hombre con un cordel de medir, caminando hacia la ciudad para determinar sus fronteras y planificar los nuevos muros. Pero Dios lo interrumpe con una de las profecías más gloriosas: corre, habla a ese joven, diciendo: Jerusalén será habitada sin muros, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Zacarías 2:4. Una ciudad sin muros. ¿Cómo podía ser segura una ciudad sin protección? Dios estaba revelando que la protección ya no sería de piedra y mortero, sino espiritual. Él mismo sería el muro,
yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Zacarías 2:5. Esta visión le decía al pueblo, y te dice a ti hoy, no limites el propósito de Dios a tus planes o a tus recursos. No intentes rodear la promesa de Dios con tus propios muros de protección. Él quiere una expansión sin límites y Él será el único que la proteja. Con el contexto de la restauración histórica firmemente establecido, Zacarías llega al corazón de la profecía, el lugar donde la historia de Israel y la historia de tu alma se encuentran, el juicio celestial. Visión 4, Josué y Satanás. Josué, el sumo sacerdote, de pie ante el ángel del Señor. Y la sombra de la condena, Satanás, el acusador. El enemigo no necesita mentir. Simplemente señala la verdad, las ropas sucias. Esas vestiduras eran el resumen de la iniquidad de Israel, la adoración a ídolos, la injusticia, el exilio, la tibieza. Y para ti, son la culpa que arrastras, los errores que te susurran que no eres digno de ser tocado por Dios. Josué guarda silencio. Él sabe que la acusación es justa. Pero aquí es donde la redención interviene. El ángel del Señor no debatió. No dijo, las ropas no están tan sucias. Dijo, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Zacarías 3:2. La defensa no se basó en la inocencia de Josué, sino en la elección soberana de Dios. Y la sentencia fue inmediata, quítenle esas ropas inmundas. Mira, he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Zacarías 3:4. Tu culpa fue quitada, no lavada. Fue reemplazada. Y como señal de la nueva autoridad, ordenó, pongan un turbante limpio sobre su cabeza. De la vergüenza al honor, de la culpa al sacerdocio. Justo cuando la voz de la acusación ha sido silenciada, y cuando tu corazón está siendo revestido de gracia, te pedimos, suscríbete a Voces de Fe en Dios. Esto nos ayuda a llevar esta verdad de libertad y redención a más almas que aún creen que sus ropas están demasiado sucias para ser tocadas por Dios. Con Josué limpio, Dios se centró en el líder secular, Zorobabel, quien dirigía la construcción del templo, pero enfrentaba una frustración terrible por la lentitud y la falta de recursos. Visión 5, el candelabro y los olivos, Zacarías 4. Zacarías ve un candelabro de oro puro, con 7 lámparas encendidas. A ambos lados, 2 olivos derramaban aceite directamente en el candelabro. Este candelabro era el templo, la presencia de Dios. Los olivos eran Josué, el sacerdote, la autoridad espiritual, y Zorobabel, el gobernador, la autoridad secular. El mensaje era para Zorobabel, y es la clave para ti cuando te sientas sin recursos, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. La fuerza del templo no vendría de la riqueza, sino del aceite inagotable de la presencia de Dios. La montaña de problemas frente a Zorobabel se convertiría en llanura por el Espíritu. Y como símbolo de esta obra, Zacarías ve una piedra con 7 ojos. Zacarías 3:9. Esta piedra es la clave de bóveda que completaría el templo, y sobre la cual Dios mismo grabaría una inscripción. Una piedra que el Mesías utilizaría para describirse a sí mismo. Zacarías tiene aún 3 visiones más de juicio y de pureza. Visión 6, el rollo volador, Zacarías 5:1-4. Un rollo gigante que vuela. Que representa la maldición de la ley que saldría a consumir a los pecadores. Un recordatorio de que la justicia de Dios es real. Pero su perdón es una elección. Visión 7, el efa y la mujer, Zacarías 5:5-11. Una medida de grano, efa, que simboliza la iniquidad, y una mujer, la maldad, que es llevada lejos, a Sinar, Babilonia, para que la iniquidad de Israel sea removida por completo. Finalmente, en el pináculo de la profecía de Zacarías, se revela la conexión final con la roca, el Mesías, al que llama el renuevo, Zacarías 3:8 y 6:12. El renuevo no sería solo rey, sino sacerdote sobre su trono.
Zacarías une los dos roles más altos en una sola figura, el Mesías, que construiría el verdadero templo espiritual de Dios y que se sentaría como rey sacerdote. Y como prueba del perdón absoluto. Zacarías 3, el Señor promete, en aquel día habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Zacarías 13:1. La visión de Zacarías nos enseña que, mientras tú te enfocas en construir un templo de piedra, Dios está ocupado destruyendo los muros que te encarcelan. 1. El muro de la culpa fue derribado por la palabra Jehová te reprenda. Tu pasado ha sido quitado y reemplazado. 2. El muro de la impotencia fue derribado por la frase no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Tu propósito no depende de tus recursos. Zacarías nos recuerda que, incluso en las ruinas, Dios sigue cumpliendo su plan. Él ha prometido ser un muro de fuego a tu alrededor. Permite que su espíritu sea la fuerza en tu debilidad, y vive sabiendo que, en el tribunal celestial, el juez secreto ya ha dado la sentencia a tu favor. Eres limpio, escogido y perdonado. Comparte este video para que más personas puedan creer en las promesas de Dios. Jehová es quien nos limpia y nos renueva. Tú también estás en sus planes. Entrégate con fe a la renovación que Jehová tiene preparada para tu vida.